Bueno, una bendecida tarde para Ana María, para Geraldine, para Dilsa, para Caterine. ¿Quién más estamos conectados por aquí? Bueno, Dilsa, Geraldine y Ana María. Ya por acá Caterine se le cayó la conexión. ¿Listo? Bueno, entonces una bendecida tarde. Vamos a iniciar nuestra tutoría, en este caso, tutoría número 5 de la asignatura Estadística Aplicada. Eh, y entonces vamos a proyectar aquí pues la presentación. Recordamos que estamos vigente pues nuestro producto número 2, ¿cierto? En relación a una encuesta. Cualquier duda, digamos, que tengan, pues recuerden que está por favor la tutoría anterior. Y hoy, pues también la tutoría anterior, pues está, digamos, detallado, pues, como la explicación del producto 2. Pero hoy también, pues vamos a ver como un ejemplo, algunas directrices del uso de estadística, pero también vamos a revisar un ejemplo, ¿cierto? Un proyecto de grado, en el caso, en ese pues, fui yo partícipe, eh, que, digamos, que resumiría todo un proceso, ¿cierto? Desde, voy a darle a unas pautas y nos va a permitir, pues, como tener mucho más claridad, pues, en este tema, ¿no? Recuerden que pues el producto 2 es específicamente una encuesta, la cual vamos a estimar una muestra y le vamos a aplicar esa encuesta, vamos a diseñar la encuesta y vamos a aplicársela pues a un grupo de personas, ¿cierto? Ojalá pues de esa misma población, ¿no? Es lo ideal. Eh, y pues lógicamente el producto 3 que depende del producto 2 el siguiente, va a ser un informe como tal de esos resultados, ¿sí? Entonces el informe el producto pues va hasta cierta parte en la encuesta y, digamos, como tal, iría hasta la encuesta. Voy aquí a abrir la guía, un momentico, voy a compartir acá. Hay gente que seleccionar la población, hay que describirla, ¿cierto? Si es una empresa, cada una empresa, si es un conjunto, como dijimos. Digamos, ahí la idea es que nosotros seleccionemos esa población. Pero también, a lo mejor bueno, pero también, listo. Entonces, describimos la situación, problema de justificación, estimamos el tamaño de la muestra. Ya sabemos que el tamaño de la muestra lo estimamos basado en esa fórmula pues, que tenemos ahí registrado en nuestra hoja de cálculo, nuestro libro Excel, que está ahí cargado en el curso de Moodle. También vamos a diseñar la encuesta, entonces vamos a diseñar 10 preguntas, ¿cierto? Enfocadas como tal en un estudio de marketing que necesitemos específicamente, ya sea el producto, ya sea un producto nuevo, un sustituto, ya sea algo del cliente, bueno, etcétera, etcétera. Aplicación de la encuesta, vamos a aplicarla lógicamente a ese número de, de elementos, en este caso pues de personas, que nos dio el tamaño de la muestra, bajo esos criterios que definimos ahí en el producto, y vamos a... em, bueno, estimamos el tamaño de la muestra, por supuesto. Previamente estimamos el tamaño de la muestra. Vamos a tabular los resultados de la encuesta y vamos a elaborar la ficha técnica. Ahí termina nuestro contenido del producto. Y lo segundo es, lógicamente, el producto siguiente, que es el producto 3 depende del producto 2. Entonces, ojo con eso, para que lo elaboren de forma consciente. De tal forma que el producto 3 pues ya tengamos el insumo del producto 3 porque el producto 3 está enfocado en está enfocado en un informe de aplicación estadística descriptiva. Entonces ahí vamos a tener que tabular, vamos a tener que, bueno, con base a esa tabulación vamos a tener que analizar esa tabulación, vamos a tener que graficar, ¿cierto? Y vamos a tener que describir resultados, ¿sí? De cada una de esas 10 preguntas. Entonces eso es, mediante gráficas de pastel o circulares o de anillos, vamos a tener que graficar los resultados de cada una de esas 10 preguntas y cada pregunta pues vamos a tener que hacerle un análisis, ¿listo? Entonces, hoy la tutoría va más enfocada en exponerles como un ejemplo, ¿cierto? De un estudio de marketing o un estudio de mercados referente pues a algo específicamente, a un sector específico, ¿listo? Entonces voy a compartir aquí la tutoría 5
Eh, simplemente pues inicia acá con recordando pues nuestro producto 2, el cual tiene fecha de entrega, recordemos, a ver, producto 2 tiene fecha de entrega en 8 días, es decir, el próximo domingo. Espero ya el próximo fin de semana ya tener pues registradas notas para que tengamos presente lógicamente eso. Pues, pero bueno, lo que digo yo, no se inquieten con la nota, sino más bien la inquietud es realizar pues un producto bien elaborado, ¿cierto? Despejar las dudas inicialmente para poder realizar un producto bien elaborado, lo más completo posible, ojalá completo, de tal forma pues que la nota va a ser una consecuencia digamos, de esa actitud, ¿cierto? Ok. Entonces, listo. Entonces, hoy lo que vamos a realizar es un proyecto, ¿cierto? En el cual fui yo participé, ¿cierto? Que es específicamente el trabajo de grado cuando me gradué de la especialización en gerencia empresarial en la Universidad Libre. Por eso ahí estaría el logo de la Universidad Libre, pues respetando lógicamente el tema, digamos, que se hizo en esa universidad. Eh, y pues lógicamente pues hay que respetar todo eso como parte de los derechos de autor. Exacto. Entonces, y pues vamos a exponer, digamos, ese proyecto. Digamos, en términos generales, lógicamente voy enfocando sobre todo en lo que considero que les va a ser útil a ustedes. Seguramente de pronto algunas generalidades las vamos a discutir, digamos, de forma muy somera, pero me enfoco en lo que considero que va a ser más importante y de pronto, eh, digamos, que le va a generar a ustedes mucho más soporte para su producto 2 y para el producto 3. Pero previamente quiero que revisemos lo siguiente. Como el producto que se avecina, posterior al producto 2, es decir, producto 3, es un producto que se llama informe, que se llama, les confirmo, se llama informe de aplicación estadística descriptiva. ¿Sí? Entonces ya les comenté de qué trataba en términos generales, pero lógicamente de la misma forma en que hicimos con el producto 2, yo les envío a ustedes, descargo las, eh, la guía de elaboración de ese producto. ¿Sí? No se lo cargo una vez porque están, pues, lógicamente enfocados en el producto 2, pero pues una vez, digamos, a mediados de semana, me cargo ya el producto 3. ¿Listo? Y entonces quiero que revisemos aquí, digamos, algunas recomendaciones que encontré en relación a informes de aplicación de estadística. Entonces, venga, revisamos aquí, es una página que me llamó la atención y que encontré varias recomendaciones. Esta página se llama Máxima Formación, ¿sí? Y nos dice acá, por ejemplo, vamos a revisar algunas en términos generales, 30 recomendaciones para utilizar correctamente la estadística. Entonces, para enfocarla bien. Entonces, dice cómo tomar, analizar e informar los resultados de tus datos correctamente. Esto adelantándonos un poco a lo que va a ser, digamos, el próximo producto, que va a ser el informe como tal. Dice, asegura el éxito de tu investigación con los 30 mejores recomendaciones sobre la toma, análisis e informe de tus resultados. Simplemente tengamos presente aquí, digamos, como la página máxima formación, ¿sí? Aquí está la página para que pues tengamos la referencia. Por aquí vamos a comentarlos muy rápidamente. Entonces nos dice acá, primero, bueno, hay, digamos, como unas secciones. Entonces, primero, antes de realizar tu estudio. Entonces, este nos serviría en estos momentos que vamos a realizar la encuesta, ¿sí? Cuando diseñas tu estudio, es decir, ya cuando diseño como tal parte de ese estudio de la encuesta, cuando colectas tus datos, en el caso de elaboración de la encuesta, cuando analizas tus datos, ya estamos hablando digamos, de parte del siguiente producto, que es el informe 3, el informe del producto 3, el informe de las estadísticas descriptivas. Cuando escribe los resultados de tu estudio, también nos serviría en la parte del producto 3. Cuando interpreta los resultados de tu estudio y otra recomendación. Entonces, mire que hay como una serie, me llamó la atención eso porque hay como una serie, digamos, de aspectos que en últimas me están determinando los pasos, ¿sí? De la aplicación de la estadística. Ok, entonces, listo, empecemos acá. Antes de realizar tu estudio, entonces, antes de realizar tu estudio, dice, primero pregúntate cuáles son los resultados
que esperas obtener de tu investigación y sea explícito, es decir, directo, específico, con la magnitud del efecto que esperas obtener. Es decir, el tamaño del efecto. ¿Qué quieres? Entonces, eso por eso es importante, ¿qué queremos obtener? Y lógicamente, ¿qué queremos preguntar a los demás? Listo. Segundo, pues ya el detalle lo podemos leer cada quien, ya tenemos la referencia. Segundo, identifica qué valores se han encontrado en estudios previos que el tamaño del efecto de tu tema de estudio, ¿sí? Para el tamaño del efecto de tu tema de estudio. ¿Qué significa? Es como una línea base. Hay que revisar otros estudios y otras investigaciones, oiga, del mismo sector, enfocados en lo mismo que estoy buscando yo, sea enfocado en el área comercial, sea enfocado en el área de recursos humanos, sea enfocado, ¿cierto? En el área de producción, bueno, exactamente, pero en los sectores. Entonces yo puedo buscar línea base o referencias de otros estudios previos. Tercero, revisa los meta-análisis que son relevantes para el efecto en el que estás interesado o consideras si tú si tú mismo deberías realizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué son meta-análisis? Lógicamente, datos de investigaciones ya superiores, grandes, y entonces si es relevante, si ya está la información ahí, digamos, en la web, ¿cierto? Los metadatos, en la metainformación, entonces nosotros, pues, si ya, y ese nivel de información digamos, es suficiente, pues, lógicamente, pues, ya más bien me enfoco en otro tipo de. Miren que entonces vamos a la segunda parte, dice, cuando diseñas tu estudio. Entonces, ya en el momento de diseñar, bueno, ya en el momento de diseñar, aparece acá, cuarto, análisis la potencia estadística, es decir, el potencial estadístico que han obtenido las investigaciones previas sobre tu tema de estudio. ¿Qué potencial que han encontrado? ¿Cuál es la fuerza que han realizado? ¿Cierto? De como tal de ese tema de estudio. Quinto, cuantifica tus expectativas sobre el tamaño muestral mínimo. Entonces, hay que cuantificar, ya sabemos cómo, ¿no? Ya sabemos, tenemos una fórmula ahí. ¿Y cuál es la cuantificación mínima? Ya sabemos que, si estamos hablando con los criterios de la universidad, entre 5 y 8% de límite máximo de error muestral. El 8% me daría un límite máximo, pero me genera un menor tamaño muestra, mientras que el 5% me genera, con respecto a mi muestra, pero me genera un tamaño mucho mayor. Entonces, esa, digamos, eh, como un sondeo inicial, lo que dice ahí, ¿no? Listo. Entonces, si tu objetivo es repetir un estudio previo, pregúntate dos cuestionamientos. Si crees que las investigaciones anteriores no han encontrado resultados significativos debido a los falsos negativos, o si no sospechas que existe un error tipo 2, es decir, evalúa si tiene sentido repetir el estudio, tal vez no se pueda detectar el efecto, ¿sí? Entonces, hay que hacerse preguntas previas si, oiga, si ya yo tengo una información anterior de estudio, ¿cierto? Y me es suficiente, pues yo me quedo con esos. Ahora, si voy a tener otro tema, entonces, pues lógicamente, pues es una investigación inicial. Pero si voy a tratar de ahondar un poco más en lo que ya había preguntado, pues lógicamente hay que revisar qué estudios, qué, digamos, errores previos pudo haber cometido y que también qué podemos mejorar como tal para no volver a cometerlos. Ahora, en la tercera parte dice cuando colectas tus datos, ¿sí? Entonces, realiza un estudio piloto a pequeña escala. Miren que una de las recomendaciones que da el programa de gestión empresarial, llama la coordinación, a raíz de su comité de trabajo de grado, es en el segundo asignatura que ustedes revisan con respecto al, al trabajo de grado, recuerden que son cuatro, está una donde hacen la idea como tal, investigación empresarial, plan de investigación empresarial, trabajo de grado uno y trabajo de grado 2. En el plan de investigación empresarial, ustedes elaboran un plan de trabajo de grado. Ese es el producto final de esa asignatura. Y ese plan de trabajo de grado involucra un estudio piloto, ¿sí? A pequeña escala, es decir, toman estiman la muestra como lo hacemos, como hicimos en la fórmula que está ahí cargada en el libro de Excel, así igualito. Igualito. Entonces, del 5 al 8%, normalmente toman 5% o el 95% de confianza, 5-8% de nivel de límite aceptable de error, 95% de confianza, de nivel de confianza, y lo estiman. Pero es una prueba piloto que es, solamente van a aplicársela al 10% de esa muestra. Entonces, si les da
300. Entonces, el 10% son 30, entonces solamente se aplican a 30. Eso es un estudio piloto. ¿Por qué? Porque me permite identificar ya previamente con algo muy pequeño alguna tendencia. No, lógicamente no va a ser exactamente la misma tendencia que voy a obtener con la muestra completa, pero por lo menos tengo un sondeo, puedo revisar el tipo de preguntas, puedo ajustar algún error, ¿sí? Eso es lo que llamamos una prueba piloto, ¿listo? Es decir, como un 10%, así lo determina la coordinación, un 10% de lo que es realmente el tamaño de la muestra. Ahora, 8, intenta disminuir el error de medición, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos disminuir ese error de medición? Pues lógicamente tratando de aplicar, es decir, de distribuir muy bien esa encuesta geográficamente. Entonces, lo que uno llama tratando de que sea un muestreo aleatorio simple, es decir, de que cada una de las personas tuvo la misma probabilidad de ser encuestado, la misma posibilidad de ser encuestado. Y eso, pues, uno trata de hacerlo es distribuyendo geográficamente dentro del área, eh, digamos, de influencia de su población esas encuestas, ¿sí? Es decir, tratar de que todos tengan acceso y que pudo haber tenido la posibilidad todos de ser entrevistados. Asegúrate que la muestra con la que trabajas provenga de la población que desea investigar, entonces por eso es importante enviarla y yo recomiendo cuando soy tutor en trabajos de grado, en este momento soy tutor de 4 trabajos de grado, 2 de trabajo de grado 1 y 2 de trabajo de grado 2, oiga, yo recomiendo que en nuestra párrafo introductorio de la encuesta limitemos, de forma amable, lógicamente, limitemos eh, a las personas que van a ser encuestadas. Es decir, le pongamos un párrafo introductorio en el que diga, muchas gracias, esta es una investigación comercial de forma académica, bueno, ta, 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 y, pero te agradecemos si cumple con estas condiciones, entre tal y tal, si vives en tal localidad o en tal municipio, en tal ciudad, ¿cierto? Nos colabores en diligenciarla. Si no cumples ese perfil, ¿cierto? O esas condiciones, por favor, abstenerse de diligenciarla. Entonces, ¿eso por qué? Porque muchas personas pueden diligenciar y no cumplen el perfil, entonces me generan errores, me generan ruidos como tal en la investigación, ¿sí? Comercial. Décimo, ten en cuenta el tamaño de muestra que necesitas. Listo, ya sabemos que hay unos criterios por parte de la universidad. Mire ya el siguiente paso, como el siguiente grupo de recomendaciones, cuando analizas tus datos. Selecciona las pruebas estadísticas más potentes que puedas aplicar a los datos. ¿Sí? Las pruebas estadísticas, ¿cuáles son? Lo que acaban de hacer ustedes en el producto uno. Esas variables estadísticas y esos estadísticos muestrales y parámetros poblacionales. La media, la moda, la mediana, ¿cierto? Los percentiles, los cuartiles, bueno, percentiles son, y cuartil 1, cuartil 2, cuartil son percentiles. Bueno, todo eso, la varianza, todos esos elementos, selecciona esas pruebas estadísticas más potentes para que pueda aplicar a los datos, resultados de la encuesta, ¿cierto? O de tu investigación comercial, ¿sí? Exacto. Em, 12, dice acá, resiste a la tentación de realizar múltiples análisis a los mismos datos, es decir, hay que ser muy específico también, ¿sí? No demasiado, demasiado, ¿sí? Sino, oiga, mira, lo que, y para eso lógicamente nos sirve mucho la gráfica, por eso en el producto 3 ahora que se los cargue, van a tener uno de los pasos que es aplicar gráficas, ¿sí? Tipo de barras o tipo tortas o tipo, sí, anillos, bueno, ese tipo que sea fácilmente identificar los resultados, ¿listo? O interpretar los resultados. 13, evalúa la estabilidad de tus resultados, ¿sí? Dice, ya analizados los datos con la segunda muestra o dividiendo los datos en subgrupos y analiza cada parte de manera separada. Nosotros podemos, de forma aleatoriamente, varios grupos, ¿sí? Así como revisamos por ahí de forma aleatoria en Excel varios grupos, y revisar la consistencia. Eso es lo que están últimas diciendo. ¿Qué consistente están los datos? 14. Evalúa el riesgo relativo del error tipo 1 y tipo 2. Dice acá, como ambos tipos de errores están relacionados, si tus resultados no son significativos, considera si puedes sospechar que se deba al error tipo 1, tipo 2. Dice un ejemplo, si se encuentra el efecto de investigación anteriores. Es decir, eso sobre todo son investigaciones como réplicas de investigaciones, ¿no? Ahora, si la probabilidad de mayor a 0.05, es decir, al 5%, no asumas que no existe efecto sin más. Evalúa si puede relajar el valor de alfa. Bueno, ese alfa recuerda que es un valor de significancia.
digamos, investigaciones comerciales que se vengan replicando, es decir, que se puedan comparar con investigaciones anteriores. Un siguiente paso, cuando escribe los resultados de tu estudio, indica claramente el método que ha utilizado para seleccionar la muestra. Entonces, eso también lo tenemos presente, por eso es importante la ficha técnica, ¿cierto? Y por eso es importante los datos de parámetros para la estimación de la muestra. ¿Y el método cuál es? Pues el método es la formulita esa que utilizamos nosotros, basado en los parámetros TIR, ¿listo? 16. Otra recomendación, describe los datos recolectados, describe. Entonces, no es solamente la gráfica, que es una forma de apoyarnos para interpretar aún mejor, digamos, esos resultados. Pero esa gráfica hay que describirla con nuestra palabra, muy concreto, digo yo, siempre. O sea, no extenso, muy concreto, basándonos en porcentajes, que nos permiten, lógicamente, tener también mayor proporción o mayor dimensionamiento de esos resultados, de los efectos de esos resultados. Número 17 acá, pone a prueba los supuestos estadísticos. Detrás de la prueba estadística que ha de utilizar e informa los resultados. Entonces yo puedo basarme en promedios, en tendencias, ¿cierto? En medianas, en media, en moda. Puedo tratar de compararlo con otros datos. Ojalá tuviera datos de la población o por lo menos otras referencias donde me den datos de poblaciones, ¿sí? Y puedo compararlos a ver qué tan alejados todos, eso es. ¿Listo? Informa del tamaño y dirección de los efectos estimados. Entonces, en formato estándar dice valores de recolección, ¿cierto? Aún si los resultados no son significativos y si su efecto es pequeño. Esto permitirá que sus resultados sean meta-analíticos, eso friendly, es decir, que los podamos compartir en todo, ¿cierto? Eh, digamos, analíticamente, digamos, en la web o en redes generales y si la variable que mide es importante en términos prácticos, número de vidas salvadas por entrenamiento. Es decir, trata de informar la dimensión o el efecto, ¿cierto?, que pueda tener esa investigación como tal. Pues, lógicamente estamos hablando de seguramente investigaciones ya basadas en personas, en natalidades, digamos, en efectos no solamente locales, sino que en efectos que puedan tener a nivel, digamos, regional, nacional o internacional, es decir, a efectos ya mayores. Pero digamos que es bueno compartir esos datos por eso, ¿no? Porque también otras personas se pueden alimentar de esa información que yo estoy viendo de forma primaria. Esa es información primaria para mí, pero para otros se convierte en información secundaria, observando resultados de investigación mía. Si yo la hago directamente primario, para mí, pero para otros se convierte en secundario. ¿Listo? Información secundaria. El número 19 especifica los intervalos de confianza, ¿cierto? Para cuantificar el grado de precisión asociado al tamaño de efecto. Ese es un elemento que nosotros ya involucramos en nuestra estimación de la muestra. Y por eso es importante la ficha técnica, porque la ficha técnica me permite identificar, no solamente a mí, porque ya yo lo sé, a la otra persona, es decir, al que vaya a consultar mis datos o mi informe o mi información, ¿cierto? Ella lo junta con información secundaria, pero para mí es primaria. Entonces ya yo le estoy informando a él qué nivel de confianza, es decir, qué precisión tuve, con qué límite máximo de error permisible se tuvo en cuenta esa encuesta. Entonces ya él dimensiona, ¿cierto? Qué tan confiables son esos datos en comparación a la población total. ¿Listo? Escribe los p-valores exactos. Dice, para todas las pruebas estadísticas que ha realizado, incluyendo aquellos que no han sido significativas. ¿Cierto? Entonces, escribir los tantos valores exactos con cierta precisión, con ciertas decimales, si cabe o no cabe, o si simplemente número entero, ¿sí? Entonces, digamos, darle una cierta exactitud y precisión y escribirlo, ¿no? O sea, en las gráficas debemos de escribirlos, pero también la descripción debemos de escribir. Uno normalmente en la descripción o en el resultado, la descripción del resultado de cada una de las preguntas, lo que hace es describir de forma general, pero resaltar los valores mayores, ¿sí? Los porcentajes mayores, ¿listo? O lo que para mí previamente pues, son más importantes. Entonces, especifica aquí nuevamente, muy similar como la anterior, por allá arribita, especifica la potencia de tus pruebas estadísticas. Entonces, es decir, no las calculadas a partir de los tamaños de efecto o los valores como tal observados de estudio, sino el poder o potencia a priori, es decir, previamente, de las técnicas estadísticas que ha utilizado. Es decir, qué tan fuertes son, si yo utilizo algún parámetro
eh, qué fuerza me da, ¿cierto? Digamos, de conclusión o de análisis ese parámetro, ¿sí? Y pues lógicamente reforzarlo también, la idea es compararlo con el límite máximo de error, ¿sí? Podría ser. Entonces, también podemos, y con el nivel, digamos, de precisión o el nivel de confianza. 22, si realizas análisis multivariados, regresión múltiple, informa las correlaciones. En este caso, pues nuevamente una regresión múltiple, pues lógicamente puede uno utilizar una función matemática para interrelacionar varias variables, ¿cierto? Por eso habla multivariado, es decir, varias variables, ¿sí? Y manejar correlaciones. Pero pues en el caso que nosotros vamos a aplicar, pues no está involucrado eso. Pero si hay varias variables, uno podría revisar o hacer una regresión múltiple para revisar relaciones, por ejemplo, em, por ejemplo, una encuesta que involucre la edad como un parámetro, o sea, como una pregunta, y digamos, la tendencia a viajar, por ejemplo, ¿sí? La tendencia a viajar, ¿cuántos viajes realiza en el año? Entonces, yo podría, esas dos, ciertas variables, entonces podría tratar de relacionarla con una función, podría ser. Y, oiga, mire, es que a medida que aumenta la edad, oiga, los viajes, ¿cierto? El número de viajes que realiza la persona aumenta en el año. Entonces podría ser una tendencia, ¿no? Entonces eso podría uno tenerlo presente también. Y son análisis más profundos, ¿sí? Que también son válidos. 23. Identifica como post hoc, es decir, las hipótesis accidentales o inesperadas producto de sus hallazgos. Entonces, es otro tipo de estadísticas también que podemos revisar. Aumenta su edad, ¿cierto? Son mayores, entonces aumenta también, por ejemplo, la tendencia a viajar, si estamos hablando de una encuesta de ese tipo, ¿sí? Podría ser una hipótesis, es decir, son afirmaciones que uno puede plantear basados, ¿cierto? En resultados o en los hallazgos, ¿listo? Mire que aquí viene ya otra etapa que es cuando interpretas los resultados de tu estudio. Dice, evalúa la significación práctica de tus resultados, pregúntate qué significan tus resultados y para quiénes, en qué contexto es particularmente importante el efecto observado, cómo puede verse afectado, cuál es la contribución neta al conocimiento. Si el efecto estimado es pequeño, pregúntate bajo qué circunstancias puedes pensar que son importantes y los efectos se acumulan en el tiempo. Una pregunta que puede hacer uno. No confunda significación estadística con significación práctica. ¿Listo? Entonces, me baso en los resultados, eso es la significación estadística, ¿sí? Y lo práctico es, oiga, lo llevo a la vida real. Pero, ahora, em, y lo que uno quiere realmente es eso, cómo interpreto esos resultados basado en una población, probablemente a partir de una muestra, pero en la vida práctica, o sea, cómo puede ser, qué tan relevante es para, eh, para lo que hacemos diariamente, para lo que estamos investigando, para lo que queremos obtener, ¿listo? Entonces, esa específicamente nos sirve mucho en el punto 3, para que tengan la referencia ahí y lo pueden ubicar nuevamente. 25. Si es de ayuda, informa del tamaño del efecto, en un lenguaje que a tu lector le sea familiar. 26. Compara explícitamente, es decir, muy concreto y directo, tus resultados con estimaciones obtenidas en trabajos previos y con intervalos. Está bien. Yo puedo agrupar. Entonces, por ejemplo, si tengo unos intervalos de edad bueno, entre 15 y 25 años, entre 25 y 35 años, bueno, realmente sería entre 15 y 25, entre 26 y 35, entre 27, entre, entre 27, entre 36 y 45, es decir, no puedo, digamos, repetir en los intervalos la edad. Entonces yo podría, pero si yo veo y si reviso el efecto y para mí tiene relevancia un grupo determinado, entonces yo podría ampliar esos intervalos con los resultados y sumarlos
también puede ser hoy en día que está la inteligencia artificial a la mano. Entonces, recuerden que la inteligencia artificial se basa en metadatos, es decir, en bases de datos grandes, ¿cierto? Pues que alimenta todo, que alimentan muchas personas y que alimentamos muchas personas. Entonces, asegúrate que el modelo estadístico que has utilizado para las estimaciones individuales es el apropiado para sus datos. Es decir, si yo voy a comparar con otros datos, pues tengo que tener unas, eh, unas estimaciones, unos modelos muy similares, ¿sí? Y otras recomendaciones para completar las 30: publica, ya sean artículos, conferencias o working papers, es decir, o trabajos, sí, digamos artículos de documentos de trabajo que digo, em, publicar. O sea, ¿por qué? Porque eso nos alimenta a todos. Alimenta la meta-análisis, a mirar la línea base, que es los estudios previos que se han realizado otros autores, que para nosotros es información secundaria, para tratar de orientarnos de la mejor forma. ¿Listo? 29. Pon tus datos disponibles para el lector, es decir, practica la ciencia abierta. Es decir, en últimas va de la mano con publicar, pero en últimas también es tratar de informar lo mejor posible. Lógico, si hay algún dato que genera un secreto específico para un producto, pues yo puedo guardar alguna información, pero tratamos de publicar, ¿cierto? Por lo menos lo general y lo que más podamos a nivel específico. Y 30 dice, utiliza formatos estándar para publicar. Por ejemplo, el formato, bueno, entonces ahí están las normas. APA, ¿cierto? Hay otra norma por acá. Nosotros tenemos también Incontec. Lógicamente, para todas esas normas hay unas especificaciones para artículos de investigación. Entonces yo puedo tener una estructura o un formato de artículo donde normalmente hay una introducción, ¿cierto? Hay un resumen, hay unas palabras clave, hay una parte inicial metodológica o introductoria y metodológica, hay una como tal de desarrollo, de resultados, bueno, eso es, y conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Entonces hay una estructura normalmente para artículos, entonces identificar una de esas. ¿Listo? Entonces ahí, digamos, quería comentarles eso que me llamó mucho la atención, esa, esa referencia para que tengamos presente tanto en el producto 2 como el producto posterior, digamos que vamos a realizar que el producto 3. Ahora sí vamos a enfocarnos en la presentación, ¿sí? Donde pues de forma muy general en muchas partes y más específica en otras, vamos a revisar, digamos, este proyecto, ¿cierto? Este proyecto de investigación comercial o investigación de mercados se desarrolló, aquí no tengo el título, pero no tengo el título acá, bueno, bueno, se desarrolló en Socorro, ¿cierto? Específicamente quería responder unas preguntas y se basaba en identificar un perfil de vivienda, ¿cierto? En su momento estamos hablando que lo realizó una constructora, ¿cierto? Yo trabajaba en la constructora como tal, yo estaba haciendo el posgrado en gerencia empresarial y me basé, lógicamente, pues en algo real y obtener resultados reales. ¿Para qué? Pues para apoyar, lógicamente, digamos, el ejercicio, ¿cierto? El objeto social de la empresa, pero también, pues, para demostrar los conocimientos, ¿cierto? Aplicar los conocimientos adquiridos en el posgrado. Entonces se hizo con ese objetivo. Lo que quería era identificar el perfil de vivienda, ¿cierto? De los habitantes de Socorro, ¿sí? Eso es lo que pretendía ahí. Y la demanda como tal de de esa vivienda, ¿sí? ¿Qué tanta necesidad había de vivienda aquí en el Socorro? Estamos hablando en su momento en ese año, por ahí que aparecer en el año, ¿listo? Ok, entonces mire que hay pues simplemente una estructura del contenido de ese proyecto, planteamiento de problema, marco teórico, metodología, resultado, discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones y referencia bibliográfica. La descripción del problema, entonces, pues simplemente, que me voy a contar, pues había la constructora pues venía desarrollando los proyectos, pero quería identificar ya digamos, con información primaria, directamente con el cliente, oiga, ¿qué perfil de vivienda? Y a perfil me refiero cuántas habitaciones, cuántos baños, quiere que la cocina, qué espacios son prioritarios, le gusta en qué zonas del Socorro, em, digamos, si es importante el parqueo o no, bueno, ciertos elementos. Ahora, me amplié un poquito. Paralelamente, el proyecto nos sirvió también para identificar algunos elementos relacionados con una zona comercial. Entonces, hice unas preguntas posteriores
no era lo principal, pero sí había un complemento de eso. ¿Para qué? Para también ahondar un poco de una, un proyecto que tenía la empresa, la constructora, adjunto a donde estaba, donde tenía proyectado desarrollo urbanístico o residencial de una zona comercial, ¿listo? Una zona comercial. Entonces, eso es, entonces ahí lo que te pretendía era estimar la demanda actual en ese momento, pues, de la vivienda y las características como tal de vivienda demandadas por los habitantes de Socorro, ¿sí? Había una formulación de la pregunta de investigación, dos específicamente. ¿Cuál es la demanda actual de vivienda del municipio de Socorro, Santander? Por parte, lógicamente, de los residentes y de los habitantes del Socorro. Y segundo, ¿qué características de vivienda relacionadas con el desarrollo del proyecto urbanístico son solicitados por la población del municipio de Socorro? Esas son las dos preguntas de la, digamos, de la investigación como tal. Objetivo, pues, lógicamente enfocados a la demanda y enfocados como tal a el perfil de vivienda, ¿cierto? Tanto actual de la población del municipio de Socorro, mediante el desarrollo de investigación comercial, como también identificar el perfil, primero la demanda y después el perfil, ¿cierto? Primero en general, pues está involucrado las dos preguntas, eh, y aquí, pues ya específicamente hay que responder es la demanda, hay que responder el perfil de vivienda, ¿cierto? Esas son las dos preguntas objetivo específico. ¿Sí? Listo. ¿Qué responden por lógicamente a las dos preguntas? Eso es. Marco teórico, entonces revisamos en su momento eh, revisando que había un desarrollo en su momento muy importante del sector de la construcción en el municipio. Hay tantas empresas en el municipio, es decir, revisamos la línea base y identificamos en su momento las 4P del marketing: producto, precio, plaza y promoción, es decir, todo ese marco que involucraba la teoría. Tendencias de invertir en el Socorro por parte de personas residentes en otras ciudades que veían a Socorro como una, y ven todavía al Socorro como un destino de calidad de vida, ¿cierto? Tranquilo, de descanso, pero que de todas formas tiene un desarrollo también importante a nivel de la construcción educativo. ¿Listo? Ok. Antecedentes, entonces esa sí es como la línea base de demanda. Entonces buscamos por ahí en referencias, esos autores del 2009. eh, esta es una investigación que, si no estoy mal, debe ser del 2014. Ahorita revisamos ahí en la ficha técnica. Los modelos, había otra investigación, otra referencia en 2010. Modelo econométrico de la evaluación inmobiliaria en 2012. Duración últimas de 2 décadas de énfasis en políticas públicas de vivienda. En su momento había políticas de vivienda en América Latina y lo que en Colombia. Listo. Y empezamos a revisar los antecedentes, también revisamos como tal la población, ¿sí? Porcentaje de hogares en déficit total nacional, cabecera del Socorro municipal, y el resto en censos. Entonces revisamos el DANE con respecto a hogares colombianos y al déficit digamos, digamos, de vivienda, ¿sí? Que por total DANE. Ahí hay más números, total, o ya en cifras, digamos, en gráficas. Aquí están de donde tomamos la referencia, ¿sí? ¿Listo? Eh, Hogares en déficit en diferentes, digamos, en diferentes ciudades, en la cabecera municipal, y el resto significa el casco, cabecera municipal como tal, y lo que es la zona rural. ¿Listo? Ok. Más datos, ya para el Socorro específicamente, casa, apartamento, ¿sí? Casa indígena, apartamento, es decir, casa, eh, los porcentajes, las proporciones en casa y vivienda, porque una de las, digamos, de lo que marca el perfil es el tipo de vivienda, ¿no? Sea casa o sea apartamento. ¿Listo? eh, Aquí más datos, promedio de personas por vivienda, es decir, que esos datos importantes, por lo menos en antecedentes, es fundamental. Mire que ahí estamos revisando antecedentes y seguramente después vamos a preguntarlo, pero también estamos revisando basado en los censos de hogares del DANE. Oiga, en promedio para el Socorro, cuántas personas residen por vivienda, por hogar, ¿cierto? Mire que el orden en términos generales está de tres a 4, de 3 a 5 personas, ¿no? Entonces, y el total no difiere mucho de la cabecera municipal. El resto se refiere a la zona rural. Entonces, en la zona rural se habían, digamos, hay un poco más de personas viviendo por hogar o por vivienda, ¿sí? En este caso habla de hogares. Listo, entonces aquí también revisamos el plan de desarrollo municipal
para el momento del 2015. Estamos hablando que debe desarrollarse la inversión comercial o el proyecto en el 2014. Entonces, mire que acá dice ya, define el proyecto, alcance y tipo de investigación. Y eso lo van a definir ustedes en su momento cuando, si optan por una modalidad factibilidad en su trabajo de grado, en su programa de, digamos, en su programa de gestión empresarial. ¿Listo? Ahora, listo. Entonces, cuantitativa. Era una inversión cuantitativa porque pues, vamos a recolectar datos de tipo descriptiva porque no vamos a describir posteriormente los resultados y vamos a tratar de correlacionar, ¿cierto? Por eso habla de correlacionar variables, ¿listo? Dependiendo del resultado. Y aprender a través de obtención de información primaria por medio de la aplicación de la encuesta porque nosotros mismos estamos aplicando la encuesta. Listo, entonces ya miren, ya viene selección de la muestra, ya eso es, ya para ustedes esto es conocido. ¿Qué es? La misma fórmula que tienen ustedes en la hoja de cálculo de, eh, de los talleres que hemos realizado en la tutoría. ¿Listo? Ahí se seleccionó un 95% de nivel de confianza y se tomó un 5% o un 0,05 de límite aceptable de error. Muestra. ¿Listo? Ahí está. Eso es. Ahí se estimó ahí se definieron los parámetros y mire, la muestra nos dio 376 personas encuestadas. ¿De qué población? De 16.422, que esa población se obtuvo a través del DANE. Yo puedo en el DANE tiene herramientas basadas, digamos, en hojas de cálculo, donde yo puedo ir señalando, desplegando y seleccionando viñetas unas ciertas edades, un cierto municipio, una cierta edad, si quiero el casco urbano, una cierta variable de casco urbano o si la zona rural y edades y puedo llevar a una población que el DANE, bajo los censos, ha estimado o ha proyectado. Entonces, uno siempre se basa en el DANE para la población. Aquí, ¿qué decíamos? Para el Socorro, teníamos una población de 16.422 habitantes, pero con ciertas condiciones, ya revisamos las condiciones. Y de esa población obtuvimos una muestra bajo esos criterios, ¿cierto? De 376, digamos, elementos, ¿sí? Ok. Digamos, personas a encuestar ese tamaño. Aquí está la ficha técnica, la que ustedes tienen también como ejemplo para su producto, pero que pueden mejorar, por supuesto, busquen si quieren otros modelos y mejorenla, ¿listo? Aquí está la empresa, la constructora tal, fuente de financiación de la constructora, eh, temas al que se refiere la encuesta, la estimación de demanda e identificación de perfil de vivienda, grupo objetivo. Entonces, estos 16.422 personas corresponde a hombres y mujeres mayores de 20 años residentes en la cabecera municipal de Socorro. ¿Por qué mayores de 20 años? Pues se tuvo en cuenta que de pronto a partir de esa edad tiene de alguna forma un poder adquisitivo que le permita, no solamente ella, sino de pronto en conjunto con otra persona, también puede ser ya pensar digamos, en una vivienda, ¿sí? Tamaño y tipo de muestra. Entonces, mire, se estimó 376, pero se redondeó a 400, ¿sí? No hay necesidad de eso realmente. Si yo tengo una muestra de 336 personas encuestadas, yo puedo basarme en eso. Pero aquí se quiso llevar un poco más arriba para tener mayor seguridad, pues. Y sobre todo, por si acaso alguna encuesta posteriormente uno revisa y le genera ruido, le genera algún error o fue mal diligenciada, entonces uno la pueda también tener un margen en el que pueda uno, digamos, eliminar esa encuesta o quitar esa encuesta y no peque en que tenga menos tamaño, menos encuestas de la población como tal, ¿sí? Ok, de la muestra como tal. Eso es. Entonces, por eso, el muestreo probabilístico aleatorio simple se trató de que cada una de las personas tuvieran la mayor probabilidad o casi la misma probabilidad de ser encuestados, posibilidad de ser encuestados. Entonces, se distribuyó geográficamente como tal en la cabecera municipal de Socorro. Y esta también era de la cabecera municipal de Socorro de mayores de 20 años residentes en la cabecera municipal, era el grupo objetivo. ¿Qué pasa acá? Técnica de recursión de encuesta personal. Esa sí se desarrolló face to face, es decir, cara a cara, ¿sí? Y la distribuimos, tuvimos en su momento, me acuerdo, no me acuerdo mal, 4 encuestadores y lo distribuimos gráficamente. Bueno, hay 4, cada uno tiene que levantar 100 encuestas, pero 50 cada en uno y 50 cada en esa localidad. Y así lo repartimos por varios, ¿sí? Ok, que eso es importante.
Fecha de levantamiento, mire, fue en el 2014, el 20 y 21 de enero de 2014, en 2 días, levantamos esas 400 encuestas. Lógicamente, pues tiene un costo mayor. ¿Por qué? Porque hay que pagarle al encuestador, hay que pagarle su día, hay que pagarle de algunas formas viáticos, hay que imprimir elementos, hay que darle lapiceros, ¿cierto? Hay que darle ciertos elementos, tablas, para que puedan, lógicamente, encuestar con comodidad. Eh, transporte, bueno, ahí genera una serie de costos, pero que bueno, que de todas formas, como aquí en el Socorro, pues se pudo, aquí en el casco, en el casco urbano, pues se pudo, digamos, no fueron tan altos, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Bueno, ahora, no altos es dinero, ¿cierto? No es por lo menos casi 1 millón de pesos en una encuesta de esas, ¿sí? Por lo menos así, con un valor así, digamos, economizando y eso. Entonces, eso es dinero. Y uno hoy en día puede hacerlo por las redes. Esa es la ventaja también hoy. Pero bueno, garantizar de la mejor forma que podamos tener un muestreo probabilístico aleatorio simple. ¿Listo? Que cada una de las personas pudieron haber sido encuestadas, es decir, la misma probabilidad de ser encuestadas. Ahí está el margen de error, más o menos el 5%, es decir, el límite de aceptar el error, y el nivel de confianza del 95%. Ese mismo ejemplo fue el que les di yo de esta ficha técnica para el producto 2. ¿Listo? Aquí está el diseño de la encuesta. Entonces se diseñó una encuesta. Aquí revisamos, la encuesta era siempre una encuesta. eh, yo hoy en día, digamos, recomiendo máximo 12 preguntas, entre 10 y 12 preguntas. Esta encuesta tenía, mire, 9, 10, tenía 19 preguntas. Es decir, no es una encuesta larguísima, pero tampoco una encuesta práctica, ¿sí? Pudo haber sido menor, pero lógicamente aquí tenemos bastante perfil, digamos, identificamos bastante datos del perfil de la persona, y ya el otro era el perfil de la vivienda como tal, ¿sí? Entonces, eso, incluso nosotros teníamos una pregunta adicional para ahondar un poquito con respecto a una zona comercial, es decir, a unos elementos que nos permitieran, de alguna forma, dimensionar y proyectar una zona comercial, sí, que aquí no están, porque pues ese era como algo paralelo. Regalemos un minutico, muchachos, ya continuamos acá. Listo, y entonces, miren que nos basamos en una población que para este caso era 16.000, del orden de 16.000 habitantes, bajo unas características: residentes en Socorro, mayores de 20 años, hombres y mujeres, ¿sí? Pero no podemos llegar a todos, entonces llegamos a una muestra basándonos es un margen, un límite de error aceptable del 5% y un nivel de confianza del 95%. Entonces, eso, y redondeamos hacia arriba, en este caso, pues, a 400 encuestas, es decir, la muestra la llevamos a 400 para lo que le comenté. No siempre hay que hacer eso, pero es recomendable tener unas de más. Yo recomiendo que tengamos unas de más, porque a veces uno identifica, posterior a la ejecución de la encuesta, que hay algunas encuestas que generan error. Y si generan error, pues es conveniente más bien retirarlas, ¿sí? ¿Ve? Porque pues lógicamente puede ser contraproducente. Puede ser más diligenciada, pues algunas deben ser. ¿Listo? Entonces aquí está la encuesta, pero no voy a especificar acá porque vamos a ver como tal la gráfica, ¿cierto? De los resultados de la encuesta, de cada una de las preguntas. Entonces, mire cómo se hizo la recolección de la información. Entonces, se asignaron 4 zonas, cada zona era dada o se le dio a un encuestador, es decir, en total teníamos 4 encuestadores.
Y pues así se repartió, ¿no? En las zonas ahí, digamos, tratando de que fuera lo más aleatorio y tratando de cubrir geográficamente, digamos, las zonas aquí en el Socorro, ¿listo? Entonces, esa simplemente es la zona de levantamiento de la información. La primera pregunta, es decir, se llevó a cabo el diligenciamiento de la encuesta, la formulación de esos 2 días, se obtuvieron las 400 formularios encuestas de las encuestas diligenciados, se digitó, porque ese es el otro, ¿no? No solamente realizar en los 2 días la encuesta y tener 4 encuestadores, ¿sí? Sino que ahí necesito también alguien, alguno de ellos, que posteriormente se siente a digitar y a tabular esos resultados. Sobre todo en este caso que se hizo personal, ¿no? Entonces sí, se editó. Hoy en día, pues uno podría hacerla, esa vez se imprimió, pues, se utilizó, digamos, toda esa logística, pues, digamos, de documentación, pero hoy en día uno podría o tener el formulario, ¿sí? Digital en su celular, por ejemplo, en una tablet o en un computador, y hacer la encuesta face to face y registrarlo directamente, hacer la pregunta a la persona y hacerlo. Pero, pues, lógicamente también se presta, digamos, eh, las redes para eso, ¿no? Para no hay necesidad de ese desgaste de personal, sino pues simplemente el desgaste es repartir en las redes las más que pueda a nivel geográfico, ojalá, teniendo presente eso, la distribución geográfica digamos, de la población o de la ciudad, pues lógicamente la encuesta. Mire que aquí, pues, simplemente voy a pasar muy rápidamente esta parte y es lo que ya, esto que empieza acá es lo que tendrán que hacer ustedes en el producto 3. Cuando ya tenga sus resultados del producto 2 de la encuesta, lo tabulan y ahí llega el producto 2. Pero el producto 3 ya empieza el análisis de la información. Y una de las partes de la análisis de información es llevar eso a este tipo de gráficas, que es mucho más fácil de obtener y que me da información ya un poquito más analizada. Porque es diferente saber, oiga, de 400 encuestas, 6 por 4, 24, 240 de ese orden eran mujeres y, y el restante 160 eran hombres, ¿sí? Que eso más o menos me da un 60 y 40%. Al revisar 62%, es decir, 62 de cada 100 encuestados eran mujeres y 38 de cada 100 encuestados eran hombres. Entonces me permite ya mucho más claridad. Se preguntó el género o el sexo ahí, pues el mundo sido sexo, hoy en día se llama más género, o se utiliza más la palabra género, pero no significa que sexo esté mal, ¿no? Pues la gente se interpreta de otra forma, es otra cosa. Pero el sexo, pues, es el género de la persona también. Listo, entonces hoy en día llamaríamos género. Se preguntó la edad, pero mire que la edad se pregunta normalmente. Si yo pregunto edad, no le pregunto directamente, ¿qué edad tienes? Porque lo que vimos que había, ¿no? En forma jocosa, pues la mujer, normalmente para que diga la edad, no es tan fácil. ¿Sí? Entonces, si se pregunta por intervalos, es mucho más apropiado, ¿sí? Entonces se preguntó como era mayor de 20, de 20 a 24, 25, lógicamente se encuestaron a personas que cumplían esas características y la facilidad ahí era que como el encuestador él estaba frente a frente a la persona, pues lógicamente ya identificaba la edad, ¿no? Eso esa fue la ventaja. En redes, pues en últimas, debemos poner esos párrafos introductorios donde le agradecemos a la persona que digamos que a la que le llegue la encuesta, que si cumple el perfil, lo diligencia. Y si no cumple con toda eh, la esencia, pues le decimos, y diplomacia, le decimos, por favor, absténgase de diligenciarla. Pero en últimas, estamos atenidos digamos, ¿cómo llamaremos? A la honestidad de la persona en relación a eso. ¿Listo? Ok, entonces mire que uno pregunta normalmente por rango de edad, ¿sí? Eso es. Y ahí están los colores, la distribución, bueno, ok. Estrato socioeconómico, 2, 3, 4, 5 y 6, lo que existan en cada una de las ciudades. Nivel de educación, hay unas características ahí. Situación laboral, mire, eso es ya el análisis gráfico de cada pregunta, ¿sí? Pero lógicamente la pregunta se formula, pero normalmente uno pone lo que quiere obtener ahí en esa pregunta. Entonces, niveles de educación. Entonces, normalmente, ¿qué nivel de educación tiene? Tal. O el máximo nivel de educación que tiene. Aquí, ¿cuál es su situación laboral actual? Listo, para poner una situación laboral en la gráfica. O puede poner toda la pregunta también, es válido. Pero el tema es que si la pregunta es muy larga, pues también satura la gráfica, ¿cierto? Son como algunas recomendaciones en el momento de generar gráficas, de análisis de resultados de encuestas, de preguntas de encuestas.
Dice la pregunta 6 número de personas que conforman su hogar. ¿Cuántas personas conforman el hogar en su hogar actualmente? Entonces, ahí está, miren que hay un gran porcentaje de 3 a 4 muy similar. Entonces, mira, ahí mira las recomendaciones que nos dimos previo a por allá de la página web y la referencia esa, decía comparar con datos, ¿cierto? Con los metadatos. Entonces, mire que allá uno revisa, oiga, sí, tiene razón el DANE, y mire que está siendo consistente esas respuestas de la muestra, ¿sí? De nuestra encuesta, esa pregunta, ¿sí? La respuesta a esta pregunta está siendo consistente con lo que el DANE decía que entre 3,5 y 4 puntos algo. Entonces, mire, de 3 a 4 personas, ahí está, ¿sí? El 62%. Entonces, yo puedo agrupar lo que me respondieron 3 que son el 32%, y lo que me respondieron 4 que son 30 yo puedo agrupar y puedo después en la descripción del análisis de esa pregunta, entonces puedo poner, mire, los estratos económicos 3 y 4 son los más relevantes digamos, entre las eh, personas encuestadas, es decir, en la muestra, y representa un 61%, puedo agrupar intervalos. Eso es lo que dice aquí. Número de hijos dentro del hogar, ahí están los números de hijos, nivel de ingresos mensual del hogar, importantísimo. Y empezaba ese es un tipo de pregunta de selección múltiple, única respuesta. Pero a partir de la pregunta 9 hay otro tipo de preguntas. Y eso es lo que veíamos también en la tutoría anterior, donde decíamos, y yo recomendaba, y hagan muchachos, por favor, eh, yo recomendaba, bueno, muchachas, ¿no? Yo recomendaba que revisáramos el objetivo virtual de aprendizaje, revisen la tutoría anterior para que vean por dónde es, pero igual está cargado ahí en la, en la, en la plataforma, donde este, nos recomiendan cómo, ¿cierto? Cómo poder formular una investigación comercial, es decir, una encuesta, bueno, todos esos datos ahí también, y sobre todo también el tipo de preguntas. Voy a conectar aquí el computador, que ya se me está acabando aquí la batería. El tipo de preguntas a formular. Entonces, cuando utilizó una, cuando utilizó la otra, ¿cierto? También eso pues es bueno tenerlo presente. Si lo pueden revisar aquí desde una vez en su producto, mucho mejor, ¿cierto? Porque le da más. Y recuerden que no se preparen solamente para el producto, prepárense para, digamos, su vida académica, ¿cierto? Toda su carrera como tal, su vida laboral. Entonces, por eso es importante tener, digamos, ser inquieto y revisar. Entonces, mire que este tipo de preguntas ya nos decía, enumere de 1 a 7 las siguientes actividades según su grado de importancia. Y practicar deporte. Entonces, y empezaba a ver, practicar deporte, realizar compras, salir a comer, bailar, ¿cierto? Había otra serie de... Todo eso es la misma pregunta, sino que las gráficas, pues una sola pregunta, que era la pregunta 9 me generaba 7 gráficas, ¿sí? ¿Y qué porcentaje respondieron como su primera opción practicar deporte? Miren, el 29%. Eh, como dos, es decir, lo pusieron en segundo lugar, el 12% y así, ¿cierto? En tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo lugar, esa actividad. Pero realizar compras lo pusieron en primer lugar el 14% y ahí me dando como una información que hay que analizar de forma diferente a este tipo de preguntas. ¿Sí? Listo. Salir a comer, bailar, pasear y divertirse con familia, mira, ahí nos está dando un dato importante. El 32% de los encuestados, de esos 400 respondió que pasear y divertirse con la familia lo tenían lo marcó como la primera grado de importancia, ¿sí? La primera. El 19% lo marcó como segundo, el 17% lo marcó como tercero, es decir, pero están dándole una gran importancia, por lo menos la tercera parte de los encuestados, estamos hablando de 400, estamos hablando eh, ¿de cuántos años estamos hablando? ¿Qué? Eh, 32, 64, 128, ¿sí? 128 de 400 respondió que, oiga, eh, era importante para ellos el primer grado de importancia, digamos, era pues esa actividad que era pasear y decir con la familia, ¿cierto? Consistía en eso. 32%. Estamos hablando de 2 actos de 4 por 3, 12, 128 ese orden. ¿Listo? Leer, ¿cierto? Visitar sitios turísticos e históricos. ¿Listo? Entonces, nos permite también esa pregunta 9, como revisar, conocer un poquito más de ese cliente, ¿cierto? Que eso nos permite a nosotros, ¿qué?
en términos de, digamos, de mercados, de recursos, bueno, de mercados sobre todo, tratar de enfocarnos en promociones, en actividades, en diseño, digamos, de estrategias, hacia actividades que nuestros clientes prefieran, ¿sí? Entonces, eso es. Análisis de la información, ya en esa segunda parte, en la primera parte era más enfocado, si recordamos aquí, al perfil, ¿sí? Como al perfil de persona, el factor uno. Y acá el factor 2 ya hablaba más del perfil de vivienda. La vivienda donde reside en estos momentos es, entonces mire, arriendo, propia, hipotecada, licencia habitacional, patrimonio familiar. ¿Está interesado en comprar vivienda en Socorro, sí o no? Mire, hay un 80% que sí está interesado. Y ese es un dato base para la demanda. El 80% de esa población, pues, inicialmente el 80% de esa muestra. Pero como esa muestra me trata de interpretar o acercarse a lo que piensa la población con un 5% de error, ¿cierto? Y con un 95% de confianza, entonces yo puedo eso también dimensionar, ¿listo? Con eso, pues con esa rigurosidad y con ese cuidado. La pregunta 12, el valor que paga por concepto de arriendo mensual. Entonces, mira, ahí están unos intervalos. El valor, uno normalmente ese tipo pregunta lo que es la edad, lo que son ingresos y en este caso lo que son pagos de arriendo, pagos de algún, digamos, de alguna inversión, algún gasto. No lo pregunta directamente, sino que da un intervalo, ¿sí? Para compra de vivienda o inversión en el sector inmobiliario en el Socorro, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Y ahí también intervalos. ¿Listo? Para identificar a qué precio comercial le podemos apostar y eso no puede volverse. Arranca del costo, lógicamente hay un margen, hay un costo y ese costo lo lleva a área construida, ¿cierto? Eso normalmente lo hacemos en ingeniería. ¿Listo? No hacerlo en el orden que uno pensaría que es, voy a diseñar algo bonito, algo chévere, algo espacioso y cuando lo presupuesto, uy, es un costo muy alto, entonces mi, mi mercado se reduce porque pues lógicamente no todo el mundo está dispuesto a pagar un costo elevado que pues lógicamente lo valdría la vivienda, pero pues, me reduzco el mercado. Entonces más bien me voy, reviso qué mercado quiero abarcar y me devuelvo, ¿cierto? Al inicio, que es dimensionar y tener las especificaciones de la vivienda tanto en acabados como espacios y áreas. Pregunta 14, la vivienda que compre o en la cual invierta en el Socorro le gustaría que estuviera ubicada dentro. O sea, empezamos a ubicar zonas dentro del Socorro. Y mire que hay identificado en el color verde ya algo que llama la atención, ¿cierto? En esa zona sur, que es una zona de expansión, que incluso eran donde tenían la constructora los lotes. Coincidió con eso. La vivienda que compre o en la cual invierta en Socorro le gustaría que estuviera dentro de la zona de un conjunto cerrado, de una urbanización, de una zona campestre, es indiferente, no compraría vivienda. Bueno, hay una serie de elementos ahí. Y normalmente la tendencia fue urbanización y conjunto cerrado tiene también ahí un peso importante junto con la zona campestre. ¿Listo? ¿Qué tipo de vivienda le gustaría? Apartamento, casa unifamiliar, bifamiliar, indiferente. Casa unifamiliar fue la que más tuvo porcentaje, ¿cierto? Tuvo preferencia. ¿Cuántas alcobas desearía en su vivienda? Entonces ahí, miren, entre 3 y 4 alcobas. 3 y 4 alcobas, ¿sí? ¿Cuántos baños desearía en su vivienda? Entre 2 y 3 baños. Y aquí había otro tipo, ya será el perfil. Y aquí había otro tipo de pregunta, muy al estilo de la que hemos visto anteriormente, donde había una serie eh, de nivel de importancia desde uno el más importante a 6, ¿cierto? Es decir, una escala, una respuesta con escala. Entonces, para su bien del socorro, ¿qué orden de prioridad le daría a las siguientes zonas comunes? Parqueadero, miren, 40% la puso como prioridad, un 18 apenas como prioridad. Patio de ropas, un 26. Patio interno, un 6. Balcón, un 15. Terraza, un 13, ¿cierto? Empezaron a haber una serie, digamos, de espacios. Lógicamente sabíamos que la cocina, pues, en cierta forma, como conocimiento previo y ya ganado, pues, es importante. Entonces, ese le damos una prioridad, entonces por eso no lo involucramos. Poníamos otras zonas comunes como, como generales, ¿sí? Eso, por eso no aparece, por ejemplo, cocina. Y, eso. Y resultado de discusión. Entonces ya empieza uno a describir, y aquí pues está como muy resumido, los resultados como tal de esas encuestas, cada una de esas preguntas, que gráficamente las podemos visualizar, pero que hay que describirla.
mujeres y hombres. Entonces, mire, empieza a revisar uno cada una de las preguntas, el porcentaje, digamos, de encuestados fue tanto y tanto mujeres. Entonces, eso también le daría le daría también, incluso cada una de estas respuestas uno puede obtener información importantísima para cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, si yo veo que hay un 61% de hombres, de mujeres que digo, y un 38% de hombres, entonces yo tengo que enfocar mi publicidad, ¿cierto? Con una tendencia hacia digamos, lo femenino, hacia la mujer, ¿cierto? Tengo que impactar a la mujer sin descuidar al hombre. Pero bueno, me da ideas para cosas. Edades con entre 20 y 30 años, entonces hay diferentes edades y ahí resaltamos lo que más porcentaje tuvieron, ¿cierto? Mire que seguramente agrupamos varios intervalos, que es lo que decía una recomendación que nos daba también la referencia. Estatus socioeconómico, están los porcentajes, nivel de educación, bueno, cada una de las preguntas están como el resumen, los resultados y la discusión, ¿cierto? Aquí empezamos a discutir. ¿Sí? Y miren, resaltamos las actividades principales. Estamos hablando inicialmente en el perfil del encuestado, ¿cierto? Del cliente. Pero aquí podemos, ya la mitad de las personas encuestados habitan una vivienda en modalidad de arriendo. Es decir, o sea, quiere sanitar, comprar una casa. O quiere comprar una casa, por lo menos está la intención. El 80% de los encuestados está interesado en comprar vivienda en el sector, es decir, hay una demanda alta. Y en su momento, estamos hablando del 2014. Y empezamos a tener caso unifamiliar, el 60%, urbanización. Ahí está el resumen realmente de de cada uno de las preguntas, digamos, los resultados descritos, ¿no? La descripción de los resultados. Y aquí viene la conclusión. Entonces yo tengo que todos esos eh, elementos que me arrojó, información que me arrojó la encuesta, pues tengo que de alguna forma concluirla y llevarla a la práctica, a la realidad. Entonces aquí las conclusiones sí me voy a tomar el trabajo de leerlas. Dice acá, de acuerdo a los resultados de la investigación comercial realizada, el 50% de la población encuestada en un municipio del Socorro reside en una vivienda en la modalidad de arriendo. Además, es decir, trato de involucrar un perfil del encuestado y trato de relacionarlo con otras variables. Además, el 80% de los encuestados se encuentra interesado en comprar vivienda en el Socorro, lo que permite inferir que existe actualmente una alta demanda en la compra de vivienda en el municipio motivado por el hecho de vivir en la casa propia, debido al valor social que tiene esta situación en nuestra cultura o motivado por la rentabilidad que pueda representar en la inversión de un inmueble nuevo. Es decir, si yo no voy a comprar, a vivir en esa vivienda porque ya tengo vivienda nueva, pues quiero invertir. ¿Por qué? Porque pues, genera una rentabilidad, ¿cierto? Pues, esa inversión. Conclusiones. En la actualidad, el perfil de vivienda solicitado por la población del municipio de Socorro, Santander, es una casa unifamiliar, es decir, no apartamento, sino casa unifamiliar en urbanización, ubicada en el centro o en la zona sur del Socorro, en las zonas donde más seguramente tuvieron afinidad o preferencia, con un precio comercial menor de 100 millones de pesos, que permita el pago de una cuota mensual de crédito hipotecario inferior a 600.000 pesos. Todo eso está ligado. Y mire que empezamos a relacionar varias variables. Es decir, yo sé que 100.000 está relacionado con una cuota a las tasas de su momento, ¿no? Ya hoy en día es diferente. A las tasas que tenía en ese momento digamos, las campañas y por las motivaciones que daba el gobierno a través de cada uno de sus programas. De tres o cuatro alcobas, con 2 o 3 baños y con preferencia en zonas comunes adicionales al interior de la vivienda como parqueadero, patio de ropas y hall de estudio. Es decir, esas zonas hay preferencia, a lo cual hay que prestarle más atención. No significa que las demás no, pero hay que dimensionarla mejor. Parqueadero debe tener o debe tener cada casa, ¿cierto? Hoy en día, pues ahí permiten, ¿no? Sobre todo los viviendas de interés social, permiten cierto número de parqueaderos inferiores al número de viviendas, sobre todo en puntos cerrados. Ok. Y hoy en día pues se construyen también pues multifamiliar, pero seguramente no va a tener ese mismo número de parqueaderos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, por lo menos en esta inversión comercial que tuvo en cuenta. Información que permite a las empresas constructoras programar la compra de terrenos urbanos y formular proyectos que cubran la necesidad de viviendas de los socorranos, con diseños que involucren las características de vivienda y la capacidad de compra identificadas. Ahora, el perfil general de la persona encuestada en la investigación comercial o la investigación de mercado fue mujeres y hombres con edades entre 20 y 39 años. Es decir, prácticamente fue el perfil que pudimos identificar, que fue el que aportó la mayor, digamos, información.
de estratos económicos 2 y 3 con diferentes niveles de educación, de los cuales predomina el nivel profesional, el nivel de educación básica, secundaria, con situación laboral empleado independiente, con hogares conformados por 3 y 4 integrantes, con uno y dos hijos, cuyos niveles de ingresos mensuales se encuentran por debajo de 2.400.000 pesos, que le dan importancia a realizar actividades como pasear y divertirse con la familia, practicar deporte y leer. Perfil fundamental en la planeación de la estrategia comercial por parte del área respectiva de la constructora, puesto que permite dirigir con mayor efectividad las actividades hacia el segmento del mercado. Mire, esto es importantísimo hoy en día. En su momento, para inversión comercial en términos generales, hoy en día para el marketing digital, porque si yo tengo perfiles por mis productos, por cada uno de mis productos, yo puedo perfilar el cliente en mis redes sociales y buscar clientes nuevos, llegar a clientes nuevos con esos perfiles. Eso hoy en día es importantísimo. Aquí tenemos un perfil, pero hoy en día ojalá pudiéramos perfilar, es decir, tener el perfil de mi cliente por producto. ¿Sí? Entonces, yo tengo una constructora, entonces, o traigo una constructora, entonces, el perfil de mi cliente para casas, el perfil de mi cliente para apartamentos, el perfil de mi cliente para casas campestres, ¿sí? Para otro tipo de vivienda. Entonces, cada tipo, cada producto tiene un perfil específico. Y el perfil específico no solamente son los datos de él, sino también lo que le gusta hacer, cuántos hijos tiene, incluso qué le gusta hacer a sus hijos, qué le gusta hacer a su esposa, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque a partir de esos uno busca esos perfiles en las redes sociales y busca temas afines a esos perfiles para obtener nuevos clientes, ¿listo? Y hacer sus planes o sus campañas publicitarias en marketing, digamos, en redes o en el área digital, es decir, en marketing digital. ¿Listo? Recomendaciones. Analizar la información levantada en la investigación comercial, clasificando las encuestas por grupo de personas por ciertas características similares del factor uno, perfil de la persona. Es decir, estamos recomendando, oigan, al siguiente, digamos, al estudio o a la constructora, que una siguiente investigación la haga por perfil, ¿cierto? Por perfil, es decir, por rangos, digamos, por estratos económicos, por ingresos, es decir, perfiles, y la haga ya mucho más específica por cada uno de ellos, ¿sí? De tal forma que identifique la relación existente entre los diferentes perfiles de personas, la demanda actual de vivienda y las características de vivienda solicitadas por ellos, en búsqueda de la aplicación de estrategias de marketing para segmentos del mercado y a perfiles mucho más específicos. Realizar estudios comerciales en otros mercados, atendiendo los fenómenos de migración regional que se están dando en la actualidad hacia Socorro, debido a las excelentes condiciones encontradas en el municipio que permite tener una calidad de vida apropiada. Estamos hablando en 2014. Y ahí están las referencias, ¿cierto? Que tuvimos en cuenta y que hay que darle los méritos, ¿cierto? De la información que nos suministraron como información secundaria. Pero si nosotros eh, levantamos una información, una encuesta, esa información primaria para nosotros, ¿listo? Pero si la compartimos, es información secundaria para los demás. ¿Listo? Entonces, bueno, Ana María y Geraldine, ahí que sobrevivieron hasta el final. Entonces, eso es lo que quería comentarles hoy, enmarcar un poquito todos esos elementos que pues, miren, vamos por la encuesta, pero la encuesta hay que prepararla. Entonces, tengan en cuenta las recomendaciones dadas en la referencia, por ejemplo, y la que hemos comentado acá para preparar su encuesta. ¿Sí? El tipo de pregunta, cuántas preguntas, para lo que quiero, inicialmente, yo qué quiero obtener, y a partir de lo que quiero obtener como resultado, formulo mis preguntas. No saturar, ¿cierto? No saturar con muchas preguntas, estimar la muestra, formular las preguntas y aplicarlas a la muestra, ¿cierto? El tamaño de la muestra. Y de ahí en adelante, listo, y tabular. Pero posteriormente, ya también yo puedo tener el tipo de pregunta no, el tipo de gráfica que puedo desarrollar y también cómo voy a abarcar el análisis de esa respuesta, de esa pregunta que fue, lógicamente, muy amablemente respondida por el tamaño de nuestra muestra, ¿listo? Por las personas que conforman nuestra muestra. Eso, entonces, y ahí arranca todo el tema de análisis. Y posteriormente conclusión, que lo que yo quiero es mejorar, ¿cierto? Que esa información eh, digamos, le sirva a la empresa, al sector, a mi idea de negocio, ¿cierto? Eh, ¿Para qué? Para mejorar los productos, los servicios, la atención al cliente, el área como tal, ¿listo? Eso es. Hoy en día se dice que la competencia es con uno mismo. O sea,
uno habla de competitividad y cuando habla de competitividad mira hacia los lados, a las otras empresas. Pero cuando uno habla de competitividad, hoy en día debe hablar, no de mirar a los lados, mirar hacia uno mismo. Cada día debo ser más competitivo conmigo mismo, es decir, superar y tener un producto único. Que eso me hace ser diferente y no tener competencia, ¿listo? Entonces, para que tengan presente sus ideas. Listo, entonces vamos a finalizar. Entonces, revisando aquí un poquito nuestro, eh, nuestro curso en Moodle y recordando ahí como algunas fechas. Entonces, estamos a 28 de septiembre, variables y procedimientos estadísticos, va hasta mañana, ¿cierto? Lo que significa que nuestro producto 2 encuesta va hasta, bueno, va hasta el 6 de octubre, nosotros lo ampliamos, perfecto, ¿listo? Pero bueno, este tema específicamente va hasta mañana, digamos. Yo pues esta semana descargo el producto 3 para no saturarlos, ya espero un poquito de tiempo y mediados de semana les cargo el producto 3, pero ya sabemos a qué va enfocado. Ya sabemos que va enfocado a un informe de aplicación de la estética descriptiva de nuestra encuesta, es decir, va relacionado con el producto 2, entonces mira con el producto 2, ¿cierto? Ok, Profe, ¿el producto va hasta cuándo? ¿Cuándo es que puede subir? tenemos aquí hasta el 6 de octubre. Listo, regálame un minutito, por favor. Sí, listo, estaba aquí encendiendo la luz y aquí, bueno, listo. Ok, atendiendo y queda. Bueno, entonces miren que el producto, nos preguntaba Ana María que el producto 2 va hasta el 6 de octubre, pero miren la importancia del producto 2 es nuestro insumo para el producto 3 entonces ojo con eso, ¿sí? También hacerlo pues de forma consciente, de la mejor forma. Mire que en últimas, este, manejamos un poquito el tema de parámetros, yo por eso estratégicamente le puse digamos, pronto un poquitico más de límite de sector error muestreal, le puse también un nivel de confianza menor para que le diera una muestra manejable, ¿sí? 15 20 encuestas, pues yo puedo, digamos, pues si puedo aplicarla directamente a la población, mucho mejor, ¿sí? A la que tengo especificada. Y de lo contrario, pues puedo hacer un trabajo, un ejercicio académico y puedo, digamos, distribuirla en una red, ¿cierto? Un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Que me colaboren en el formulario. Pero si puedo llegar a, digamos, a parte de esa población que sería mi muestra, mucho mejor. Es decir, si yo hablo de una empresa y son, voy a poner un caso, son 30 empleados y mi muestra me da 10 o 15, oiga, hágale, si puedo hacer el esfuerzo, hágale la encuesta a esos 10 o 15, así sea por WhatsApp, ¿sí? Por un formulario de Google. Puede ser un formulario como tal digital, ¿listo? Pero trate de, digamos, hacerlo lo más acertado, lo más real posible, lo más estricto posible. ¿Por qué? Porque esa va a ser insumo del producto 3. Los resultados acá, aquí vamos a llegar hasta tabular los resultados, ¿sí? Los resultados de las preguntas y de la encuesta. Pero en el producto 3 vamos a tomar esos resultados tabulados y los vamos a graficar y lo vamos a analizar, ¿cierto? Entonces, pues, lógicamente toma relevancia ese producto 2 para el producto 3. Entonces, ojo con eso. Con respecto entonces acá bueno, digamos que el periodo pues, de esa unidad es este, pero igual seguimos seguramente hablando del producto 3 la próxima tutoría, cualquier duda que haya, cuando ya, y si hay alguna duda con el producto 2, pues estamos atentos, ¿sí? Recuerden, en la tutoría anterior especificamos muy bien, ¿cierto? ¿Qué queríamos con el producto 2? Entonces, revísenla, recuerden el tema
el manejo de la fórmula de tamaño de muestra, que es muy sencillo. Eso es, y pues ahora que mediados de semana que publiquemos digamos, la guía de elaboración del producto 3 pues cualquier cosa, pues estoy atento también a cualquier duda, ¿listo? Aquí inicialmente el producto 3 está para el 13 de octubre, es decir, una semana posterior, ¿sí? De pronto, lo más probable es que voy a ampliarlo para que no le quede tan cerca, porque hasta el próximo fin de semana tendrían la entrega del producto 2 y una semana después ya la producto. Entonces, yo cuando cargue aquí, ajusto un poquito la fecha para que no se afanen con eso, ¿listo? Y ya, entonces la próxima tutoría tendríamos, ya veríamos esto, yo aquí alimento lógicamente la descripción de la unidad, modelo de negocio. Entonces, todo esto aplicárselo al modelo de negocio, la idea es, lógicamente, llevarlo a la práctica también. ¿Ok? Y ya pues la unidad 3 ya sería informe de aplicación, pero bueno, para decir la próxima tutoría nos enfocamos en la unidad 2 modelo de negocio. ¿Listo? Ana María, Geraldine, ¿alguna duda? Igual estamos atentos a No, pues cualquier aquí todo inquietud. bien, o sea, sino que mi pregunta es, el producto 2 va casi enlazado con el 3, ¿cierto? Va a ir, claro. Los resultados, Ah, ok. en el producto 2 ¿qué vamos a tener? Ya ustedes, lógicamente, previamente describen, ¿cierto? La situación, si es una empresa, si es un centro comercial, bueno, no sé, una población relacionada con un barrio, por ejemplo, o una población relacionada con respecto, eh, eh, digamos, a un negocio, ¿sí? Entonces, pero bueno, ojo que hay una característica ahí, ¿no? La población tiene que estar entre 30 y 50 elementos totales, ¿sí? Entonces, basado en esa población, estimamos la muestra con la formulita que tenemos y los parámetros que están descritos ahí en la guía de elaboración del producto y formulamos nuestra encuesta, ¿sí? Diseñamos nuestra encuesta, la aplicamos a ese más o menos va a dar entre 15 y 25, digamos, personas y tabulamos. Ya, ahí finaliza el producto 2. Lógicamente, tenemos que, el informe que vamos a entregar, pues tiene que tener la portada, la introducción, ¿cierto? El desarrollo como tal del documento, que es el cuerpo del documento, las conclusiones, los anexos, la bibliografía, ¿sí? Esa estructura que ya la hemos trabajado. Pero hasta ahí llega el producto 2. Es en el producto 3 pero que todavía no hemos eh, cargado en la guía de elaboración del producto, pero ya yo le di un avance, pero igual yo le cargo entre miércoles, por ahí jueves, ¿sí? Esa guía de elaboración. Vamos a tomar esos datos del producto 2 y vamos a hacer la estadística descriptiva. Es decir, vamos a graficar, eso normalmente en diagramas de barras, de tortas, de anillos, ¿cierto? Hay varios diagramas que uno puede utilizar y vamos a hacer el análisis descriptivo, por eso se llama estadística descriptiva, de cada uno de los resultados de esas 10, de ese orden de 10 preguntas, ¿cierto? Vimos que eran 10 preguntas. Eso es, eso es lo que vamos a hacer en el producto 3. Pero bueno, eso todavía, pues, o por el momento, ustedes ocúpense del producto 2, ¿sí? Háganlo bien elaborado porque les va a servir de insumo al producto 3, entonces, ojo que tiene do- doble importancia ese producto 2, y listo. Y después ya, pues, lógicamente la próxima tutorial revisamos en detalle el producto 3, pero mire que ya hoy estamos dando recomendaciones para el producto 3, ¿sí? Esta información también nos serviría más adelante el producto 3, entonces pueden retomarla para cuando vayan a elaborar el producto 3. ¿Listo? Igual yo les cargo estas mismas diapositivas que revisamos y les cargo lógicamente la grabación como tal digamos, de la tutoría, para que tengan ahí el registro y cuando vayan a hacer el producto 3 también puedan retomar la información, ¿cierto? Que vimos acá. ¿Listo? Ana María, Geraldine, ¿alguna otra inquietud? Listo, profe, ya pues entendí. Eso. Bien, profe. Listo, perfecto. Gracias a los dos. Entonces, cualquier inquietud, ya saben, por el grupo de WhatsApp estoy pendiente, ¿cierto? O, digamos, yo digo más el grupo de WhatsApp, ¿por qué? Porque si esa inquietud es afín a otra compañera, pues entonces ahí podemos resolver las dudas para varios, ¿sí? O a otros compañeros es para varios. Entonces, yo trato que sea por el grupo, pero igual si ustedes me escriben al interno, pues yo obviamente por el interno les respondo, ¿sí? Y les aclaro cualquier inquietud. ¿Listo? Estamos en contacto, entonces, cualquier inquietud, pues ya saben. Estoy pendiente para el producto en el momento que le compete a usted a cualquier otro fin de semana. ¿Listo? Eso es. Entonces, bueno, bendecido fin de semana. Nos vemos en la próxima tutoría. Ya saben, yo cargo pues. Listo, profe, gracias, hasta luego.
al curso. Bueno, ustedes, gracias Ana María, gracias Geraldine, merecido fin de semana.